La siguiente pregunta es para Nacio González Fernández, de la plataforma SOS Viejo Hospital. En su intervención ha hecho referencia, como recordaba el señor Carrero, a la carencia de infraestructuras públicas en la zona de referencia, centros sociales, bibliotecas, etcétera. Queda patente que hay una mala gestión de los recursos públicos en lo que se refiere a la gestión de estas infraestructuras y, paralelamente, y casi podríamos decir de forma afortunada, bajo nuestro punto de vista, vemos cómo la ciudadanía de estos barrios se comienza a organizar planteando alternativas propositivas en la gestión de este espacio. Bajo su punto de vista, ¿cuáles son las repercusiones en el barrio del Cristo de tener un espacio amplio, como es el del Viejo UCA, en la situación en la que está? ¿Y cuáles son las actuaciones que fijan ustedes como prioritarias a desarrollar en este espacio? Y, bueno, si aparecen también alguna de ellas contenidas en los presupuestos que plantea el Gobierno. Nacio González. Como muy bien decía Manolo Carrero, el abandono de la zona y un abandono histórico. Estamos viendo es que marchó el hospital, que está afectando gravemente, económica y socialmente a la zona. Cualquiera que pase por ahí puede observar cómo los comercios van cerrando, cómo cada vez hay menos gente, menos personas en la calle, cómo cada vez menos personas viven allí y la población que vive allí suele ser siente mayor. Si a esto sumamos que estas personas mayores, como decíamos, no tienen ni siquiera un centro social donde ir, porque los más cercanos o están en la calle Burriana o en el campo fútbol, que no pueden acceder por una cuestión simplemente de accesibilidad, de que son personas mayores que lo tienen fuera a mano, y hay barreres, hay escaleras, hay mucha cuesta, pues demuestra un poco la principal carencia que estamos poniendo arriba de la mesa al Gobierno. Que a esto se sume, se diga que hay 100.000 euros, cuando fuimos a ver a Belén Fernández, uno de los compromisos que adquirió con la plataforma fue crear un parque que nos parecía que ya era insuficiente lo que nos proponía, y que por eso precisamente ya decía que iba a ser en dos fases. La primera fase, en la que no va a haber siquiera ni movimiento de tierras, van a gastarse 50.000 euros, o sea, la mitad del presupuesto total. Si supuestamente ahora tenemos 100.000 euros y con 50.000 no daba para hacer prácticamente nada de lo que se pedía en el barrio, que lleven cosas, que nadie piense del otro mundo, que haya una zona de juegos para niños y niñas, que haya alguna cancha deportiva, que se construya una pista para poder correr alrededor, o que haya aparatos para que las personas mayores hagan gimnasia. Pues no sabemos lo que va a poder ser con 100.000 euros cuando necesitamos un centro social, cuando estamos hablando de otras infraestructuras que se necesiten. Una biblioteca, la más cercana es Villa Magdalena. Evidentemente, ya la biblioteca más cara del mundo, pero porque será más cara del mundo no significa que se pueda acceder a ella desde la zona alta de la ciudad. Y más cuando se va a acabar un proceso participativo y habrá que empezar a pensar ya en el futuro, y no solo en usos provisionales, sino en usos definitivos, porque hay una zona que hay que revitalizarla y que hay una zona estratégica. Nosotros no decimos solo para la ciudad, decimos para Asturias, igual que ir al antiguo hospital. Vamos a presentar la semana que entra un dossier con cuáles son las nuestras iniciativas, con lo que hay que hacer en esa zona. Y creo también, salió el tema, que SOGEPSA seguramente tendría que tener un papel fundamental a la hora de desenvolver el desarrollo urbanístico del antiguo UCA. Y una de las cosas que ya vamos a adelantar que proponemos son los edificios que se conserven en buen estado. En este caso son maternidad y silicosis. Ahí habrá que dar salida a problemas habitacionales graves que está sufriendo Asturias, y entre otros a un colectivo como el de las personas mayores, y el tema de las residencias, que ya es muy grave.